Hola, hola, buenas tardes queridos hermanos y amigos, bendiciones para todos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Reciban ustedes un cordial saludo de parte de su amigo y servidor en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire, GESED. Vamos a desarrollar un poquito. Bueno, antes que todo les pido disculpas porque estoy un poco agripado, estoy con una fuerte gripe y va pues en el transcurso de la exposición pues va a haber de pronto un lapsus ahí de no tan agradable, ¿verdad? Porque estoy con una gripe bastante fuerte. Les decía pues que vamos a hablar un poquito más, o sea, este asunto de la ley, de la ley y la gracia, pues no se terminará nunca. Hasta que Cristo venga, vamos a tener pues material para hablar en oposición pues de los que defienden la ley y en oposición a los que pues no están de acuerdo con la ley, ¿verdad? Ahí por ejemplo estamos viendo así un poquito a lo así sin tanto detalle. Usted está viendo este gráfico, ¿verdad? Dice ley de Dios. Pero esto yo lo he tomado de una publicación que hizo un hermano en un grupo. Él tiene una gráfica pues con dibujos y todo eso. Parece que lo ha tomado pues de algún estudio más profundo, y yo solamente he tomado lo que es las palabras, las letras, ya los dibujitos no, ya. Entonces él tiene descrito más o menos así. Entonces esto dice así, ley de Dios, y ahí está pues, o sea, como que la ley de Dios se divide así, ceremonial, civil y moral, ¿verdad? Así está. Y entre lo ceremonial está, dice, ritos y sacrificios. Entre lo civil está leyes judiciales. Y lo que tiene que ver con moral, se dice pues 10 mandamientos. Ahora, esto yo no, antes de profundizar más, quiero decirles pues que yo no odio a personas, yo no critico a personas, yo no critico a personas, critico conceptos. Critico conceptos, no a personas. Porque si yo odiara a personas, si yo criticara a personas, dice la palabra que me estoy criticando yo mismo, me estoy condenando yo mismo. Y aparte ya no sería cristiano, porque el verdadero cristianismo pues habla de qué, de amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, si yo odiase a personas, si yo criticase a personas, pues simplemente estoy fuera de la ecuación ya, así de simple. Ya, por tanto, yo no odio personas, yo no las odio, sino que yo pues expongo y diríamos voy en contra de conceptos, del concepto en sí, no de la persona. Y la persona pues de la cual yo tomé estas palabras, tuvimos, como se puede decir, un diálogo virtual, un diálogo virtual textual, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con esa persona, diríamos en el 80% de lo que él dice, yo estoy de acuerdo. Por si acaso él vaya a ver este video que yo lo voy a publicar en YouTube, y en Facebook, y también creo que en Instagram, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos adelante. Dice, ley de Dios, se divide, pues, ahora esto no es concepto de él, porque esto ya le digo, este concepto de la ley de Dios, dividirla así, ceremonial, civil, moral, no es de alguien que hace 2 años, 3 años, 5 años, no. Esto es alguien que lo dividió así hace
400, 500, 600 años, 700 años, qué sé yo. Ya alguien, un diablólogo lo hizo así, pero otras personas subsiguientemente fueron copiando hasta el día de hoy. Fueron copiando y fueron aceptando este concepto. Ley de Dios, ceremonial, civil, moral. Entonces, esto es lo que ha sucedido. Esto no es cuestión, ya le digo, de teólogos de ahora, de hace 10, 15 años, 20 años. No, esto es una idea diabólica, satánica. Y con esto no quiero decir tampoco que las personas que aceptan esto son diabólicos, son satánicos. Lo que pasa es que están siendo engañados. Así nada más. O sea, están siendo víctimas, en otras palabras también podríamos utilizar esto, siendo víctimas de este concepto. ¿Ya? Porque, vamos a ver, ceremonial, tan rito y sacrificio, hasta ahí está bien, hasta ahí yo estoy de acuerdo. Ya no estoy de acuerdo en lo otro, lo civil y lo moral, porque la ley simplemente yo, mi concepto, me hago responsable de lo que digo y de mi concepto, y si me odia usted, pues allá usted. Simple y sencillamente se divide en dos: externa e interna, o interna y externa. Punto. Se acabó. Interna y externa. Porque Dios en su ley emitió decretos ceremoniales, que eso es verdad. Los sacrificios, los ritos y todo eso. O sea, dentro de la ley está estos decretos ceremoniales, estos estatutos ceremoniales, sacrificiales. Es correcto. Pero de ahí Dios, usted no encuentra en la Biblia que diga que Dios haya dicho, y ahora, a ver, ya estas son las leyes ceremoniales y ahora les voy a dictar las leyes civiles. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar aquello. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios haya dicho, a ver, y ahora ya les dicté las leyes y decretos y mandamientos ceremoniales y civiles, ahora les voy a mandar las leyes morales. No va a encontrar en la Biblia usted en ninguna parte de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. No hay. Que los diablólogos dividieron así, eso es otra cosa. Pero Dios no dividió así. Ahora usted me va a decir, pero tampoco Dios ha dicho leyes internas y externas, como tú estás diciendo. Correcto. Pero ese es el discernimiento espiritual que se le debe dar correctamente a la ley de Dios. Porque Dios emitió mandamientos internos, o sea, para el alma, para el yo hombre interno, el yo hombre espíritu, podríamos decirlo así, y leyes, decretos, mandamientos para lo externo, para el diario cotidiano, las cosas, por ejemplo, como decíamos, pues, los ritos que te presentas cada día, cada 3 días, que cada 7 días, que cada mes, que cada 3 meses. Preséntate ante Dios así, de esta manera, vístete así, esto, otra, con esto y este otro sacrificio, sacrifica así, de esta manera, ponlo así, ponlo acá. Ya, esas son normas, leyes externas. Punto. Se acabó. Ya. Ahora, vamos yendo por partecita. Ahí usted ve que dice, pues, 10 mandamientos, lo que tiene que ver con las leyes morales. Aquí no es otra cosa, no existe ley moral. Ley moral no existe. Es ley espiritual o carnal, punto. O sea, espiritual interno, carnal lo externo, punto, se acabó. Porque, por ejemplo, ¿qué conlleva lo moral? Vamos a poner un ejemplo de
moralidad o inmoralidad. Vamos a suponer que yo voy por la calle de una ciudad de esas, de una gran ciudad, por una calle de las más populares, de las más transitadas, vehicular como de a pie, y me da ganas de hacer popó. Ya, me da ganas de hacer popó. Yo voy y me quito mis ropas, me bajo mis ropas y me pongo a hacer popó en plena calle, en plena vereda. ¿Cómo se me llamaría a mí? Que yo soy una persona inmoral, ¿sí o no? Se me va a catalogar, se me va a sancionar como inmoral, porque me puse a hacer popó delante de decenas, centenas de personas. Yo me puse a hacer popó en media calle. Se me va a catalogar como una persona inmoral. Y esa acción que yo estoy haciendo, que se me cataloga como inmoral, ¿con qué tiene que ver? ¿Con lo interno o con lo externo? Si yo lo llevo frente a Dios, va a ser interno. Pero a la vista común de todas las personas, es una acción que tiene que ver con lo externo. Porque hay una acción, ¿verdad? Bajarme la ropa, quitarme la ropa, ponerme de cuclillas y realizar un acto considerado dentro de las normas ciudadanas como un acto inmoral. Entonces tiene que ver con cosas externas. Ahora, si profundizamos, entonces usted lo lleva a lo interno. Pero a simple vista, usted no lo va a relacionar jamás con algo interno. No lo va a relacionar. Si usted le pregunta a 100 personas que pasaron por ahí en ese instante, que yo estaba haciendo popó en plena calle, a vista y presencia de todo el mundo, si usted le pregunta a 100 personas, ninguna de esas personas le va a decir, este es un hombre antiespiritual, este es un hombre pecador. Nadie le va a responder así. Todos van a relacionar el hecho físico, el hecho externo, y lo van a encasillar en la moral, en que yo estoy haciendo un acto inmoral. ¿Verdad que sí? Entonces, si existe ley ceremonial, civil, que dice leyes judiciales, tiene que ver con lo civil, y lo moral, que también tiene que ver con lo externo, entonces, ¿por dónde aparece la ley espiritual? ¿Por dónde? Significa que en ese caso sería entender que Dios nunca dio una ley espiritual. Nunca. Dios dio una ley espiritual. Porque el ejemplo que yo le estoy poniendo tiene que ver más con lo externo que con lo interno. ¿Ya? A la vista de cualquier ser humano. ¿Amén? Entonces, seguimos. Ahí más abajo está escrito, dice, cumplidos en Cristo Jesús. Eso es cierto. Eso es cierto. Todo se cumplió en Cristo Jesús. Lo interno y lo externo. ¿Por qué se cumplió todo? Porque el incumplimiento de esto, lo moral que dicen ahí, pero yo le digo esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Esto de aquí no va. Y esto de acá, esto de aquí, sí va. La ceremonial, lo físico, externo. Entonces, Cristo Jesús sí se cumplió en Cristo Jesús todo esto. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de esto que es espiritual, el incumplimiento de esto espiritual
es muerte. Es muerte. Y Cristo Jesús vino, por decirlo de alguna manera, a resucitarnos, porque Él es la vida. Y Él se puso en el lugar de nuestra muerte para darnos su vida. Entonces sí se cumplió lo interno. Y se cumplió lo externo en los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús padeció y murió en lo externo. ¿Para qué? Para testificar de que había cumplido con esto, con lo moral. ¿Qué dicen ustedes moral? Yo le digo, esto es espiritual. Cristo Jesús cumplió con estos sacrificios externos. Este sacrificio externo de Cristo Jesús testifica de que cumplió con esto de acá. Eso es todo. Por eso se cumple esto. Cristo Jesús cumplió esto. Cristo Jesús cumplió. Sigamos. Aquí dice, final de la ley ceremonial y civil. Eso es verdad. Eso es verdad. Cristo Jesús le pone fin a los sacrificios externos. ¿Por qué? Porque la confirmación de un hecho espiritual se confirma con un hecho externo. O sea, la confirmación de un cumplimiento interno se certifica con un hecho externo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, te amo, y siempre le digo todos los días, 365 días del año, le digo te amo, te amo, te amo, te amo, pero no lo certifico con nada externo, ¿será válido aquello? ¿Será válido aquello? Te pregunto. No. Ese sentir y ese querer interno de que yo le digo a mi esposa, te amo, y al día siguiente te amo, y al día siguiente te amo, y al otro día también te amo, en algún momento tiene que certificarse, tiene que testimoniarse con algo externo. Entonces, para eso son los ritos y sacrificios. Los ritos y sacrificios son testimonio, son certificación de un querer y un sentir interno. Eso es todo. Eso es todo. O sea, nosotros podemos terminar con esta batalla, terminar con este conflicto, terminar con esta insinuación diabólica en 1 hora, hora y media. Podríamos terminarlo, así de simple, entre el pueblo cristiano, en la iglesia del Señor. Pero no, porque la gente un rato le cree al diablo y otro rato le cree a Dios. Y así vamos. Y unos le creen al diablo y otros le creen a Dios. Y entonces estamos en esa batalla. ¿Ya? Entonces, el final de las leyes ceremoniales y civiles que dicen ahí, que yo simplemente digo, final de la ley de ceremoniales, que es sacrificios y ofrendas, o ritos y sacrificios, se terminó. Eso sí se terminó. Es verdad. Ahora, si nosotros vemos allá, pues, lo que dicen la ley moral, que la gente dice, acá más abajo dice que se sigue cumpliendo, la ley moral permanece. Es que no es ley moral, es ley espiritual. Es ley espiritual. Por eso permanece. No es ley moral. Si usted le cambia los nombres, le cambia el concepto, ya estamos perdidos.
ya estamos perdidos. No existe ley moral, es ley espiritual para el espíritu, para el alma del hombre, y la ley ceremonial, ritual. Punto. Se acabó. ¿Ya? Y como le repito, Dios manda los ritos y sacrificios para testificar, para testimoniar de lo que hay en lo espiritual. No es que eso se circunscribe en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son espirituales. Por eso no perecen. Y aún así la gente se atreve. O sea, es algo realmente peligroso, de muerte. Por eso yo siempre lo encasillo. Es de muerte o vida este asunto. Por ejemplo, entre los 10 mandamientos la gente ha sacado unos que sí y todavía dicen, no, estos no. Esto ya no va. Esto ya no va. Ese cuestión del sábado, olvídese eso ya no va. Eso ya no va. ¿Por qué? Porque la cuestión del sábado la gente lo ha encasillado acá, en lo ceremonial. Aquí lo encasilló el sábado la gente y hasta el día de hoy lo encasilla, aquí. Entonces por eso dice el sábado ya no va. Pero si usted mira que Dios no está hablando de un sábado cronológico, el sábado de Dios es un lugar. Es un lugar. Y se refiere al Sabbat, al reposo que está en Génesis. Que está en Génesis. Ya. En Génesis capítulo 2. Cuando Dios habla del Sabbat, habla del sábado, habla del reposo. No tiene nada, perdón, no tiene nada que ver con ese día después del viernes, con aquel día antes del domingo. No tiene nada que ver. Cuando la gente comenzó a ver a ese día que es después del viernes y a ese día que es antes del domingo, se perdió. Se perdió y perdido de perdición. Porque la gente está mirando ese día cronológico de 24 horas. Y no es así. Ese día tiene que ver con un reposo espiritual. Un reposo espiritual. Por eso es que en el libro de Hebreos también habla, dice que Él ha separado todavía otro día para entrar en el reposo, o sea, un lugar de reposo. No es un tiempo, más que un tiempo, porque también lo podemos encasillar en el tiempo, pero más que un tiempo es un lugar de reposo. Porque dice que Dios miró todo lo que había hecho y todo estaba hecho bueno en gran manera y reposó Dios, y a ese reposo de Dios es que se le llama sábado. No es que es porque la gente invirtió los papeles. Creen como que Dios reposó un sábado. Como que Dios dijo, ya, bueno, déjame ver, estoy cansadito, estoy un poquito fatigado. Mañana reposo. Mañana sí, mañana no hago nada, mañana reposo. O sea, un día cronológico. No, el reposo de Dios se llama Sabbat o sábado. No es que el sábado reposó Dios. No, Dios no reposó el sábado. Dios no reposó un Sabbat. El reposo de Dios se traduce sábado. ¿Entiende? Sigamos. Final pues de la ley ceremonial. Correcto. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús se certificó de que Él cumplió la ley interna, Él cumplió lo interno por nosotros,
Él cumplió lo interno por nosotros y se certificó en su sacrificio. Certificó en su sacrificio. Entonces, lo espiritual no es que murió. Lo espiritual no murió. Lo espiritual vino a vivir otra vez. La ley nos mató y por ende la ley murió porque se hizo ineficaz, ¿verdad? Cuando el hombre transgredió la ley, murió el hombre porque la ley lo mató, ¿verdad que sí? Pero a su vez, la ley murió para el hombre, ¿por qué? Porque la hizo ineficaz. El hombre hizo ineficaz a la ley. No es que la ley en sí misma se hace ineficaz. La ley no se hace ineficaz. O sea, la ley del espíritu, la ley espiritual no se hace ineficaz. El hombre la hace, la convierte en ineficaz. Pero como el hombre no es más grande que Dios, entonces la ley permanece. Permanece, pero no moral. Quítele ese nombre. Sáquele ese nombre para que usted no se pierda. Es ley espiritual, no moral. Es ley espiritual. O sea, la ley interna, la ley del espíritu. ¿Ya? Esa permanece. Nosotros vemos, por ejemplo, y para que vean lo que le estoy diciendo, nosotros podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 23, dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, o sea, tú que te jactas de la ley, o sea, significa una persona que dice entender, saber, comprender, interpretar bien la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Con infracción. O sea, alguien que infringe la ley, dice Pablo, deshonra a Dios. Una persona que infringe la ley deshonra a Dios. O aquí Pablo está borracho. Pablo es del diablo. O está diciendo la verdad. Dice, tú que dices, 23, el 2, Romanos capítulo 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley. Tú que te jactas de la ley. Otra vez digo, una persona que dice entender, saber, interpretar y aplicar la ley. Tú que te jactas de la ley. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. Con infracción de la ley. Si la ley es inoperante, es ineficaz, no tiene valor ni poder, entonces, ¿por qué Pablo dice con infracción de la ley? Con infracción de la ley. Significa que alguien que infringe la ley deshonra a Dios. ¿Y deshonrar qué significa? Estar separado de Dios, así de simple. Estar separado, estar lejos, no tener comunión con Dios. Eso es deshonrar a Dios, así de simple. Sigamos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? ¿Por qué? Porque los gentiles están mirando. Entonces dicen, mire esos israelitas, muy que sabiondos de la ley, muy que chéveres de la ley, y vean lo que hacen con la ley. Esa ley de los gentiles, de los israelitas, es una ley endeble, no sirve, no salva. Eso es que los gentiles, dice, blasfeman de la ley, ¿verdad? Pues, ahora el 25, versículo 25. Pues en verdad, y aquí este versículo que es rotundo y usted debería quedarse tranquilo por el resto de su vida.
si usted interpretara correctamente el versículo 25. Pues dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. A ver, ¿dónde ponemos la circuncisión? La circuncisión la ponemos acá, en la ley moral, o aquí en los sacrificios. Yo creo que aquí en los sacrificios, ¿verdad? Ritos y sacrificios. Aquí ponemos la circuncisión, ¿verdad? En ceremonial, ritos y sacrificios. Ahí ponemos la circuncisión, ¿verdad? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, este sacrificio aprovecha. Aprovecha, dice Pablo. Pero ¿cómo aprovecha? Dice, si guardas la ley. ¿Y acaso esto de aquí no es parte de la ley? ¿Acaso esto de aquí no es parte de la ley? Entonces, ¿qué está hablando aquí? ¿Está loco Pablo? Porque dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión, o sea, este rito de la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. Pero si el sacrificio es parte de ¿qué? De la ley de Dios. ¿O no? ¿Y cómo es que dice que el sacrificio aprovecha, la circuncisión aprovecha si se guarda bien la ley? Si se guarda la ley. Veamos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si eres transgresor de la ley, dice, si eres transgresor de la ley, ¿a qué se está refiriendo? Porque decimos que la circuncisión es parte de la ley, ¿sí o no? Es parte de la ley. Pero dice, pero si eres transgresor de la ley, pero si me estoy circuncidando, ¿cómo voy a ser transgresor? No puede ser. Significa que esa parte, esa sección, como yo la he identificado, esa sección de rito y sacrificio, están inmersos en la ley, pero no son, esa sección no es salvadora. Esa sección no es salvadora. Esa sección de rito y sacrificio es testimonial. Esa parte de la ley o sea, para aclararle más el asunto, Dios emitió normas, mandamientos, estatutos, testificadores dentro de la ley. Dios emitió dentro de la misma ley mandamientos, decretos y ordenanzas testificadoras de lo interno. Eso es todo. Eso es todo. Pero estas cosas, ritos y sacrificios, no salvan. Pero lo de acá sí salvaba. Salvaba, digo, tiempo pasado, ¿verdad? Salvaba. Esto sí salvaba. Que aquí esto yo lo catalogo como espiritual, no moral, espiritual. Esto sí salvaba. ¿Por qué? Porque da a entender de que sí se puede, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. O sea, es aprobado por Dios. Más tarde continuamos con este tema. No hacemos una segunda parte hoy mismo. Bendiciones.